Hola, hoy vamos a hablar sobre los métodos y para qué sirven. Pero en primer lugar, tenemos que explicar lo que es una clase estática y una clase dinámica. La clase dinámica nos permite ejecutar en tiempo de ejecución propiedades y métodos a la clase, pero para esto es necesario instanciar la clase por medio de algo muy importante que se llama el objeto. A lo que se refiere una clase estática, está pensada para contener elementos, o sea, como propiedades y métodos, que no dependen directamente de un objeto para su funcionamiento. Es decir, no es necesario crear un objeto de la clase, basta con nombrar en sí la clase. Vamos para esto a crear un proyecto de consola. Lo vamos a llamar tipo de clases. Nuestro proyecto nos ha creado una clase principal llamada Program, como lo hemos visto en otras ocasiones. Esta clase la vamos a llamar nuestra clase instanciadora. Es donde vamos a crear nuestros objetos o vamos a mandar a llamar nuestras clases existentes. Lo mismo va a pasar en nuestros proyectos de Windows, segunda forma, con los formularios. Es decir, en los formularios es donde vamos a crear nuestros objetos o vamos a mandar a llamar las clases ya existentes. La clase Program, como ustedes pueden observar, tiene un método, un único método llamado void main. O sea, es un método llamado main que su función principal va a ser el método de entrada de nuestro proyecto. La idea de tener muchos métodos en una clase es simplificar la programación, dividir nuestra rutina de programación en pequeños módulos, de manera que sea más fácil poder manejarlos. Si nos damos cuenta, este método main tiene la palabra estático, quiere decir que es estático, o sea, en esta clase no es necesario crear objetos, vamos a verlo después, ¿sí?, de este tipo de clase para poder instanciarlos. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear un método que calcule el área de un triángulo. Para esto, en esta clase estática, todos los métodos deben ir con la palabra reservada static. Esto de void significa que el método no retorna un valor. Lo vamos a explicar después cuando nos concentremos en las especificaciones de la creación del método. Voy a llamar a mi método área de triángulo. Obviamente el método, recuerden, tiene su estructura. Inicia con una llave, el cuerpo del método, y termina con una llave. En esta región vamos a escribir el código del método. Bien, voy a escribir aquí arriba una pequeña propiedad o campo, también con la palabra reservada static, de un campo que se va a llamar B y otro campo que se va a llamar H, que van a hacer referencia a la base y altura de mi triángulo. Ahora bien, voy a escribir aquí en mi método el resultado de calcular el área de un triángulo, que sería el resultado de escribir, de multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Vamos a utilizar nuestro método console_write_line para escribir en pantalla el área del triángulo es igual a, y vamos a concatenar, como ya habíamos visto en el video anterior, vamos a encontrar el resultado. En este caso será el resultado de multiplicar base
por altura y esto dividirlo entre 2. Este método WriteLine nos permite en un momento dado convertir en forma automática este valor de tipo doble en formato de cadena de caracteres. Bueno, o sea que no nos preocupamos ahorita por la conversión. Vamos a escribir el console readline. Habíamos dicho que esto nos sirve para hacer una pequeña pausa. Y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo único que tengo que hacer en mi método main es mandar a llamar, en este caso, darle valor a mi base, darle valor a mi altura y mandar a llamar el método. ¿Qué significa esto de mandar a llamar? O sea, en el momento que este método es nombrado, ¿sí?, en la parte del programa se manda a ejecutar este segmento de código. Es decir, en el momento que yo mando a llamar, ¿sí?, inmediatamente se va a ejecutar el código. Vamos a hacer una prueba. Lo que dice, el área del triángulo es igual a 100. ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, entramos con nuestro método de entrada main, ¿sí?, asignamos el valor a nuestra propiedad B, asignamos el valor a nuestra propiedad H y mandamos a llamar nuestro método área triángulo. Si se dan cuenta, aquí en esta parte del código tuvimos que implementar la palabra static para hacer referencia de que este método es estático. Vamos a hacer una pequeña variación. Como pudimos observar, si dentro de un método estático mandamos a llamar otro método estático, no es necesario escribir el nombre de mi clase. En este caso estoy dentro de la misma clase program. Pero ¿qué pasaría si este método perteneciera a otra clase? Vamos a escribir otra clase. Recuerden que aquí tenemos una clase llamada program. Aquí podemos minimizar si nos damos cuenta. Esa es la clase program. Empieza aquí y termina acá. Recuerden que esta clase program tiene que estar dentro de un nombre de espacio. En este caso el nombre de espacio va a ser el nombre de nuestro proyecto. Voy a hacer de pronto aquí una clase llamada figuras. Y en esta clase figuras voy a hacer lo mismo. Voy a tener aquí una variable o propiedad de clase llamada B y otra llamada H. Exactamente lo mismo. Y voy a tener un método llamado área de triángulo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero aquí hay una diferencia, que estas propiedades y este método pertenecen a otra clase. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo único que tenemos que hacer para mandar a llamar nuestras propiedades y nuestro método es enunciar el nombre de nuestra clase. ¿Cómo se llama la clase a la que queremos acceder? Se llama figuras. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Para poder acceder de una clase a otra, tenemos que escribir la palabra reservada public en nuestras propiedades y en nuestros métodos. ¿Qué quiere decir la palabra public? Que esta propiedad y este método son públicos y cualquier otra clase puede acceder a ellos. Vamos a ver cuál es el resultado. En este caso, en main, voy a mandar a llamar también, escribo figuras, doy un punto y se dan cuenta cómo en automático, al momento de escribir ese puntito, ya me están apareciendo las propiedades y los métodos de esta clase. En el caso de equals y reference ya están implícitas dentro de la clase, pero aquí
podemos observar que mi método área de triángulo, mi clase B mi propiedad B y mi propiedad H ya están aquí. Voy a poner a nombrar aquí la propiedad B y le voy a decir, ¿sabes qué? Figuras, punto B, o sea, la propiedad B de figuras, le voy a asignar el valor 20. Y vamos a asignar los valores distintos. Le voy a asignar aquí 10. Y a la propiedad H, pero de la clase figuras, le voy a asignar el valor 15. Ahora voy a mandar a llamar el método de la clase figuras, el método área triángulo. Y esto se va a comportar exactamente igual que cuando mandamos a llamar el método dentro de nuestra misma clase. Vamos a ver cuál es el resultado. El área del triángulo es igual a 100. Esto que estamos viendo fue para nuestro primer triángulo. Y si vemos aquí, estamos viendo el resultado para nuestro segundo triángulo, 75, es decir, 10 por 15 son 150 entre 2 es igual a 75. Es importante resaltar que esta clase es una clase estática. ¿Por qué es una clase estática? Porque no necesita que se cree un objeto o se instancie la clase para poder accesar a ella. Si se dan cuenta, únicamente se escribió el nombre de la clase y se pudo accesar a ella. Pero para que quede esto claro, vamos a hacer una clase dinámica para que veamos qué es un objeto, cómo se crea. Bueno, voy a hacer una siguiente clase aquí abajo llamada clase figuras 2. Clase figuras 2. Pero vamos a hacer una pequeña variación. Aquí le vamos a quitar la palabra static a nuestras propiedades y le vamos a quitar la palabra static a nuestro método. Entonces, vamos a crear, ahora vamos a mandar a llamar esa clase figuras también dentro de nuestro método main. Recuerden que nuestro método main es nuestro método donde únicamente instanciamos o mandamos a llamar nuestras clases que ya están creadas. Aquí hay una situación. Yo no puedo mandar a llamar una clase dinámica, que sería aquí la clase dinámica porque ya no es estática, ¿sí? No la puedo mandar a llamar de esta forma, o sea, enumerando el nombre o nombrando el nombre de la clase. Tengo que crear un objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto viene siendo así como una variable de un tipo de clase definida. Entonces yo voy a llamar mi variable. Yo le puedo llamar a mi variable de cualquier forma. Le puedo llamar X, le puedo llamar Z. Le voy a llamar en este caso OBJ. O sea, que haciendo referencia al objeto. Al igual que una variable, yo tengo que poner de qué tipo quiero. ¿De qué tipo va a ser mi variable? Del tipo de mi clase. O sea, de mi tipo figura 2. Voy a llamarlo mi variable OBJ. ¿Sí? Y le vamos a escribir la palabra reservada new. La palabra reservada new se refiere a que en este momento se cree el ejemplar y hace referencia al método constructor, pero no nos vamos a meter ahorita en detalles. Lo que estamos checando es que en este momento estamos creando un objeto, ¿sí? Por decirlo así, una variable de la clase figuras 2. Y ahora sí, para mandar a llamar mis métodos, o para mandar a llamar mis propiedades, ahora lo voy a hacer a través del, en lugar de mi clase, a través de mi objeto. Se dan cuenta aquí, lo mismo que había pasado en la clase estática, ¿sí? Pasa ahora a través del método. ¿Sí? Mando a llamar B y le asigno un valor, le asigna el valor 10 también, y a H le vamos a asignar el valor 4. Y voy a mandar a llamar mi método de la misma forma. Dense cuenta que es muy similar. La diferencia radica en que en lugar de accesar directamente desde la clase, desde el nombre de la clase, estoy accesando a través del objeto. El objeto que insisto es una especie de variable, ¿sí? De la clase, o sea, del tipo de clase, en este caso figuras 2. O sea, cuando yo le digo una especie de variable, lo podríamos definir mejor
como una instancia de mi clase. Un objeto en realidad es una instancia, es una copia, por decirlo así, de mi clase. Y yo puedo tener en un módulo de programación muchos objetos de la misma clase. Eso es lo que lo hace muy poderoso. Vamos a checar el resultado de mi programa. A ver si hace lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hacemos lo mismo, lo que habíamos hecho. Estamos entrando en esta parte del código, ¿verdad? Cuando mandamos a llamar exclusivamente el método desde de mi misma clase. Vamos, la siguiente, estamos mandando a llamar la clase figuras, o sea, la clase estática, si se dan cuenta. Y en la segunda, estamos mandando a llamar la clase figuras 2 por medio del objeto. ¿Sí? 10 por 4, 40 entre 2, 20. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí estamos trabajando con lo que es una clase. Las clases, no necesariamente una clase tiene que estar aquí en este mismo módulo. La clase puede estar afuera. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cómo puedo hacer una clase afuera? Ya tengo una clase que se llama Figuras 2. Yo pudiera haberla tenido en un módulo aparte. Vamos a ver cómo podemos hacer un módulo. Voy a hacer ahorita una clase llamada Figuras 3 que haga exactamente lo mismo, pero la voy a sacar de aquí. Para esto me voy aquí en el explorador de soluciones, hago el clic derecho, le digo agregar. ¿Qué agrego? La clase. Voy a agregar una clase llamada Figuras 3. Muy bien. Esa clase de Figuras 3, se dan cuenta aquí, le voy a copiar el código. Le voy a copiar el código de mi clase Figuras 2. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo, es la misma clase. ¿Sí? La misma clase, nada más que está en un módulo aparte. ¿Sí? Mientras que Figuras 2 está dentro del mismo módulo, o sea, dentro del mismo ¿sí? módulo de donde está mi clase program. ¿Sí? Figuras 3 está en un módulo separado. Eso realmente es indistinto y al compilador realmente no le interesa. ¿Por qué? Porque lo que está checando que cada uno de estas clases estén inmersas dentro de nuestro namespace, o sea, en nuestro proyecto tipo de clase. Dense cuenta aquí que Figuras 3 también está dentro de nuestro proyecto. Ahora, para mandar a llamar mi clase Figuras 3, hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Mando a llamar, creo una instancia, voy a crear otro objeto, Figuras 3, mi objeto lo voy a llamar ahora X, para ejemplificar un poquito más. Como mi objeto se llama ahora X. ¿Sí? Hago mi método constructor. ¿Sí? Dense cuenta cómo a mi clase, la que está afuera, le puse una mayúscula. ¿Sí? Y en automático me lo tomó. Y ahora sí, le paso el valor, actualizo el valor de la base. En este caso se va a llamar, ¿cómo se llama mi objeto? Se llama X. X. Le vamos a dar un valor de 3. Y a H le vamos a dar un valor de 2. Y ahora sí, vamos a mandar a llamar mi método área triángulo. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. ¿Sí? Aquí estamos mandando a llamar el método que está dentro de mi misma clase, program. Esto ya estoy mandando a llamar la clase figuras, ¿sí? Que es una clase estática. Recuerden, ¿por qué es estática? Porque no es necesario hacer un objeto de ese tipo. ¿Sí? Vamos a encontrarnos muchas clases estáticas, como la clase mat, donde tenemos definidas todas las librerías matemáticas, y podemos también hacer clases estáticas para contener valores, para hacer algunos procesos que no necesariamente
requieren hacer objetos. Continuamos la ejecución de nuestro programa. Aquí estamos ejecutando esta parte del código, donde se manda a llamar la clase figuras 2 y lo que acabamos de hacer, nuestra clase figuras 3, que aunque no está dentro de este mismo módulo, es indistinta la forma de hacerlo. Bueno, hasta aquí con lo de los tipos de clase. Gracias.